Un saludo para cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. Hemos estado hablando de Abraham, llamado el padre de la fe. Esa fe que lo justificó delante de Dios y le valió el nombre de ser amigo de Dios. Y fue por el sencillo hecho de que Dios le dijo que saliera de su tierra. Y él salió sin saber a dónde iba. Muchas veces pensamos que estos hombres de la Biblia son hombres demasiado inalcanzables, poderosos en fe y con ausencia de errores. Sin embargo, al observar su conducta, su forma de vida, sus maneras, sus reacciones, nos damos cuenta que son tan falibles como nosotros, tan débiles, tan frágiles como podemos serlo nosotros. Y vamos a observar ahora, de los 5 errores que Abraham cometió para cumplir el mandato que Dios le dio, vamos a revisar solamente 2. Digamos que lo que se valora de Abraham es que él obedeció a pesar de los errores que cometió. Y creo que de eso se trata. Esa es la actitud correcta. No importa si nos equivocamos y cometemos errores, los errores se pueden corregir y podemos seguir avanzando. Lo importante es llegar a la consecución del mandato que Dios nos hace cuando nos hace un llamado específico. Vamos a observar el primer error. El primer error tiene que ver con la desobediencia a una instrucción específica que Dios le dio. Es importante diferenciar instrucción de enseñanza. Cuando uno da una enseñanza, la gente que lo escucha, la audiencia, queda en libertad para aplicar esa información, para aplicar esa enseñanza de la manera que defina mejor. Depende de las circunstancias, depende del momento, depende del tiempo, depende de la importancia, etc. Esa enseñanza uno la aplica y de mejor o peor manera. Pero una instrucción es una información que debe ser seguida al pie de la letra, que obedece a la voluntad de aquel que te da la instrucción. Y el que te da la instrucción espera que tú respetes al pie de la letra lo que él te ha pedido. Y así fue con lo que Dios le pidió a Abraham cuando lo llamó a salir del lugar donde vivía. Vamos a leer Génesis 12:5. Dice así: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, Abraham decidió salir con su primo Lot, no obedeciendo las instrucciones de Dios. Y bueno, muy pronto tendría que enfrentar las primeras situaciones de conflicto, los primeros problemas, solo por no obedecer las instrucciones que claramente había recibido de Dios. Ahora, esto pasa porque muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios genuinamente, pero también escuchamos otras voces de amigos, de hermanos, de otras personas, y pensamos que estaría bien escuchar la voz de Dios y también escuchar otras voces. Pero ahí cometemos errores, porque muchas veces también obedecemos la voz, nuestra voz interior, la voz de nuestras emociones. Y la voz de nuestras emociones no siempre es segura. Y así fue como Abraham cometió el error, pensando en su sobrino Lot, que podría necesitarlo en algún momento. ¿Qué va a hacer de Lot si yo lo dejo solo y me voy? ¿Qué va a suceder cuando él enfrente una situación de conflicto? ¿Quién lo va a poder ayudar? Yo soy su tío, etc. Y ese razonamiento complicó a Abraham definitivamente. Vamos a leer en Génesis capítulo 13, versículos 5 al 7. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas,
y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bueno, evidentemente se presentó inmediatamente un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Claro, si uno observa el problema, es un problema doméstico, quizás que se puede resolver. Si ellos hubieran estado viviendo donde vivían antes, se habría resuelto y se acabó. Pero cuando uno ha avanzado hacia el cumplimiento del propósito que Dios se ha planteado con uno, es muy importante haberse sujetado a las instrucciones, porque si no, sucede lo que estamos viendo que sucede. Surge el primer conflicto, que en el fondo va a desviar la atención de Abraham y va a retrasar el plan de Dios, lo que Dios le reveló. Y siempre es así cuando uno no sigue las instrucciones que el Señor le da. Dios sabía que esto sucedería y por eso le dio instrucciones claras previamente, porque quería librar a Abraham de estar enredado en situaciones o conflictos que iban a retrasar el cumplimiento de su llamado con él. A menudo nosotros también cometemos estos mismos errores, enfrentamos estos mismos problemas, generados por situaciones colaterales que que no van en el nervio central de lo que Dios nos ha hablado. Estos conflictos que no tienen que ver con la misión encomendada rechazan el trabajo, nos distraen, nos quitan el foco, pudiendo llegar incluso a anular la misión y en algunos casos a abortar un llamado precioso que Dios nos ha hecho. Por lo tanto, es muy importante que consideremos este ejemplo para no cometer nosotros. En definitiva, para resolver un asunto así, Abraham tuvo que tomar una decisión drástica. Y es lo mismo que va a suceder si a nosotros nos pasa algo similar. Génesis 13, versículos 8 al 12 dice: Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bueno, Abraham estuvo obligado a tomar una decisión drástica porque el conflicto se llegó a niveles irreconciliables. No los pudo resolver de otra manera, sino que tuvo que tomar la decisión que debió haber tomado si hubiera seguido las instrucciones de Dios en el origen del llamado de Dios. Bien. Parecía que todo volvería a la normalidad. Parecía que con esto ya se resolvería el problema y no volvería a tener más conflictos. Y parecía que Abraham ya habría corregido el error que cometió en el origen. Pero volvió a surgir un evento desafortunado, que otra vez involucraría a su sobrino Lot. Abraham retrasaría otra vez lo más importante, ir hacia el cumplimiento del plan de Dios. Muchas veces, por causa de estos detalles que pueden resultar tontos, retrasamos la obra de Dios, preocupándonos de lo urgente y dejando de lado lo importante. La historia de Abraham es un mal ejemplo al respecto. Vamos a ver qué sucedió. En Génesis 14,
del 12 al 16. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Qué buena obra, podríamos decir, hace Abraham aquí con su sobrino Lot. Pero es una obra que él no tendría que estar haciendo, porque él estaba yendo al cumplimiento del plan de Dios. Y se vio involucrado en esta situación por no haber obedecido las instrucciones precisas de Dios. Menos mal que salvó la vida de Lot y también salvó su propia vida. Pero de todas maneras se empezó a retrasar el objetivo que Dios se había planteado. Se empezó a alejar ese objetivo, ¿cierto? Y a retrasar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham siguió comprometido con su sobrino Lot, siguió amarrado emocionalmente a su sobrino. Si hubiese obedecido lo que Dios le dijo, no habría estado enfrentando esta situación. Esto podría haber sido evitado. Bien, vamos al segundo error. Este error tiene que ver con la mentira. Increíble que Abraham haya escogido esta opción. Pero bueno, leamos en Génesis 12, del 11 al 13. Dice así: Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Oh, Abraham no oyó nada mejor que echar una mentirita. Se dejó dominar por el miedo, por el temor, por una posibilidad que él se imaginó en su mente. Pensó en una problemática que podría enfrentar por causa de su mujer y vio que eso podía poner en riesgo su vida. Se puso en una situación hipotética, o sea, se imaginó eso, no era nada real. Y sin embargo, aunque era inexistente, la incertidumbre que tenía, que le sobrevino, hizo que se desviara una vez más del propósito de Dios. Aunque era una preocupación legítima y valedera, escondía también de parte de Abraham una actitud egoísta que lo llevó a cometer este error. Porque nunca va a ser aceptable mentir. Nunca va a ser aceptable mentir. Algunos le llaman, bueno, es una mentirita, es una mentira blanca, qué más da? Es una mentirita que no le va a hacer daño a nadie y va a mejorar las condiciones y va a ayudar para que sigamos adelante con nuestras vidas. Una mentirita blanca que no le hace daño a nadie. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos visto tentados a mentir para resolver ciertas situaciones? Mentiritas pequeñas, qué sé yo. Sin embargo, no olvidemos que Satanás es padre de mentira. Por lo tanto, nosotros, si somos discípulos del Señor, no vamos a entrar en el juego de Satanás. ¿Amén? Bien, sin embargo, Abraham escogió esa opción. Vamos a leer Génesis 12, 14 al 19. Y dice así: Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo?
¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer. Tómala y vete. Claro, le estaba resultando bastante bien la mentira a Abraham porque adquirió bienes y todo y recibió bendición porque bueno, al fin y al cabo le había pasado a su hermana al faraón. Pero cuando Faraón descubre la mentira, a raíz de una situación que Dios mismo genera, en que estuvo en riesgo la vida de Faraón por causa de tomar a Sarai por mujer, se vino abajo el plan de Abraham. Casi perdió la vida por esta aventura, Abraham. Pudo haber muerto a manos de Faraón. Le complicó la vida a tal punto a Faraón que decidió expulsar a Abraham y a Sarai. Una pérdida más de tiempo que seguiría retrasando la obra de Dios. Abraham tuvo que volver ahora sobre sus pasos. Muchas veces cuando cometemos errores y tomamos decisiones erróneas o malas decisiones, tenemos que volver al punto en que nos equivocamos y comenzar de cero. Y eso fue lo que Abraham tuvo que hacer. Génesis 13, versículos 3 y 4 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Bueno, a pesar de este segundo error, Dios igual tuvo misericordia de Abraham y volvió a reiterarle sus promesas. No solo eso, sino que le reafirmó las promesas y las amplió mucho más. Ahora, Dios es fiel a sus palabras. Y la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 5 al 7, y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y el versículo 18 dice así, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muy bien, esto nos debe animar. Saber que Abraham, siendo el padre de la fe, cometió tantos errores antes de ir al cumplimiento del plan de Dios en su vida. Sin embargo, también esta experiencia de Abraham, que en algún momento vamos a concluir con los 3 errores que faltan, nos debe hacer tomar esta experiencia como enseñanza para nosotros no cometerla, para entender que uno debe obedecer las instrucciones de Dios al pie de la letra y que por ningún motivo, aunque uno considere que es una mentirita, una mentira blanca, nunca uno debe optar por mentir para resolver una situación. Que el Señor los bendiga.